Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer etiquetas con las que personalizar vuestros trabajos. En el vídeo vamos a ver dos propuestas. Una, que son dos técnicas distintas para incorporar nombres o mensajes a las etiquetas, que son realmente muy sencillas de hacer. De esta manera suplimos el no tener una bordadora para incorporar un nombre o un mensaje en un trabajo. La otra propuesta es a partir de plantillas de Stencil. Yo las he utilizado un poco a mi manera y con distintos materiales para que podamos hacerlas tanto en un único tono como en distintos colores. Vais a ver que es realmente sencillo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Una de las cosas que más nos gusta es poner el nombre en el trabajo que estamos realizando, personalizarlo. Si tenéis bordadora, pues es la opción perfecta, pero muchas veces o en la mayoría de los casos no disponemos de este material y yo os hago una propuesta. Sería, sobre un papel escribís el nombre que queréis poner en el trabajo. Entonces hacer un diseño que os guste, practicarlo, hacerlo a lápiz y cuando ya lo tengáis a vuestro gusto lo pasamos a rotulador. Ahora lo que hacemos es tomar una tela en la que vamos a hacer la etiqueta y con un rotulador de los que son Pigma Micron, esta es la marca que yo utilizo, vamos a calcar el dibujo. Lo importante del rotulador que utilicéis es que la tinta, cuando estemos calcando, quede como veis aquí, no quede esparcida. Hay veces que son con unas tintas muy líquidas y entonces el dibujo se ensucia. Lo que vamos a hacer es calcarlo, primero como estáis viendo simplemente con un trazo y luego ya vamos a hacer los detalles y cambiar los grosores que tiene este cartelito que estamos realizando. Yo una vez que lo he calcado ya lo separo del papel y lo que voy haciendo es marcar con el mismo rotulador los trazos que son más gruesos, los que son más finos, para que quede similar al que he realizado. Cuando lo hayáis calcado y esté a vuestro gusto, vamos a fijar la tinta. Para ello vamos a utilizar un medium textil. Un medium es un producto que permite que la tinta quede ya fija en la tela y aunque la lavemos, esto no se vaya a borrar. Entonces aquí tenemos dos opciones, o bien con la ayuda de un pincelito dar el medium solo en las zonas que hemos pintado, o bien con una brochita dar toda la zona donde hemos hecho el dibujo. Es una cuestión un poco de cómo lo vayáis a utilizar. Si damos en toda la zona, el medium va a dar un cierto color a la tela porque lo que hace es como plastificarla. Entonces tendréis que dar suficiente para que luego cuando la cosáis no quede el contraste de color. Si no, lo más sencillo pues es lo que estoy haciendo yo, que es con un pincelito dar justo por encima de donde hemos pintado. Una vez que se seque, lo que vamos a hacer es planchar y ya quedará la tinta fijada. Una vez que se seca nos queda así el cartelito, en este caso con mi nombre. ¿Qué podemos hacer a continuación? En función del uso que le vayáis a dar, puede ser conveniente que por la parte de atrás le peguemos una entretela blanca. En este caso veis que es una tela bastante finita y se puede transparentar, por eso podemos utilizar la entretela. También otra razón es que decidamos deshilachar los bordes, entonces pondríamos la entretela hasta el tamaño que queremos que quede sin deshilachar. Y entonces así sacamos los hilos todo alrededor y perfectamente nos va a quedar a ese tamaño ya sin perder más hilos porque por detrás está pegada la entretela. Otra posibilidad para personalizar nuestros trabajos es utilizar las letras de imprenta que podéis encontrar en muchos establecimientos. Vienen en mayúsculas, en minúsculas, las hay con distintas tipografías y también en este caso voy a utilizar la tinta que se usa para las oficinas. Entonces, el procedimiento es básicamente el mismo, vamos a imprimir
en vez de en este caso que hemos calcado el dibujo, lo vamos a imprimir sobre la tela. Yo lo que os recomiendo siempre es que hagáis una prueba en el papel, porque en muchos casos las letras no vienen perfectamente alineadas y entonces no nos va a quedar bien terminado. Voy a montar una palabra y os enseño cómo lo hacemos. Voy a escribir también Almudena, entonces lo que hago es alinear el borde de la madera con el borde de la rayita que he hecho y vamos a ir colocando las letras. Así vemos si están bien alineados los moldes que traen. Vemos si tenemos que hacer alguna modificación. Por ejemplo, en este caso la M y la U quedan un poquito más arriba, probablemente porque vengan, si os fijáis aquí, viene la M un poquito más arriba que el resto de las letras, entonces al imprimir se nota. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues cuando vayamos a poner la M voy a desplazar un poquito hacia abajo para que me quede a la misma altura. Ahora ya tengo la referencia en el papel y vamos a hacer lo mismo sobre la tela. En este caso hago igual, voy a hacer una línea que me va a servir de referencia con un marcador que luego podamos borrar y sobre ella comenzamos a estampar las distintas letras. Yo, por ejemplo, ahora las voy a poner un poquito más juntas porque me gusta más el efecto cuando están más pegadas. Cuando hayáis acabado de estampar el nombre, bueno, pues con un poco de calor, en este caso porque es un rotulador que se va con calor, quitaremos la marca horizontal. Y en función del uso que vayamos a darlo, será necesario que pongamos por detrás la entretela o no. En este caso, el medium textil no lo podemos utilizar porque esta tinta, si la mojamos con este producto, se va a correr y va a ensuciar todo el trabajo. Este tipo de estampación solo es válida para trabajos que no vayamos a lavar. La última propuesta que os traigo se hace utilizando este tipo de plantilla de stencil. Os voy a enseñar las plantillas que tengo yo, que tienen unos motivos que realmente son muy bonitos, no son demasiado grandes y los podríamos utilizar en un montón de trabajos diferentes. Vamos a estampar de dos maneras diferentes y así veis posibilidades que tienen este tipo de plantillas. Voy a utilizar en primer lugar esta parte de aquí de la plantilla donde pone London, que va a quedar muy gracioso, por ejemplo, en una maleta. Tomamos en primer lugar el trozo de tela donde queremos estampar el dibujo y con la ayuda de cinta de pintor o cinta de carrocero vamos a sujetarla a la mesa bien estirada para que no se nos mueva en el trabajo que vamos a realizar. A continuación tomamos la plantilla, la situamos centrándola sobre la tela y también la vamos a fijar con este material, con esta cinta adhesiva. Fijamos así tela y plantilla para que nos sea más cómodo trabajar. Yo voy a utilizar en esta ocasión esta tinta que se llama Distress Ink, que es para envejecer los trabajos. Le va a dar un efecto realmente bonito a la etiqueta que vamos a hacer. También voy a utilizar este tipo de brochas que son específicas para hacer stencil. Son, como veis, grandes y planas. O esta también, que es completamente estrechita y muy plana. Esta la utilizo, la verdad, que bastante. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos con la brocha un poquito de tinta y vamos a empezar a pasar por encima de la plantilla. Como tenemos las dos cosas pegadas, es bastante cómodo de realizar.
y vamos dando con la brocha hasta que veamos bien traspasado el dibujo de la plantilla y de un color que nos guste, una intensidad que nos guste. Podemos aprovechar con este tipo de tinta para que unas zonas queden más oscuras que otras, eso en función del gusto ya de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí ya me parece que está bastante traspasado el color. Ahora lo que vamos a hacer es retirar la cinta de carrocero de la plantilla y vamos a ver el efecto, que veis que es realmente bonito. De nuevo, sobre este tipo de tinta es conveniente que con la ayuda de un pincel fino demos una capa de medium textil para que así podamos lavar esta etiqueta sin que se vaya la tinta. Con la misma técnica de las plantillas de stencil podemos hacer las etiquetas, como veis, utilizando colores. Yo en este caso las voy a hacer utilizando los lápices acuarelables que ya hemos empleado en alguna ocasión en el canal. Fijamos de igual modo la tela en la que vamos a estampar y la plantilla con cinta de pintor o cinta de carrocero para que no se muevan. Vamos a emplear en esta ocasión un pincel que lo que he hecho ha sido cortarle la punta para que lo podamos utilizar como el que hemos empleado con la tinta Distress, la tinta que era en tono envejecido. Lo queremos emplear de esta forma, perpendicular a la mesa, dando golpecitos. ¿Y cómo vamos a pintar? Bueno, yo tengo aquí el lapicero, en este caso es el color 600, que es un rojo oscuro de Derwent, y el medium textil. Entonces, voy a echar una gotita de medium y con el propio pincel mojo una pequeña cantidad y paso el pincel por la punta y de esta manera obtengo ya la tinta, que además se nos va a quedar fija. Sobre otra tela descargamos un poquito para asegurarnos de que no mancha. Y ahora ya con el pincel en perpendicular vamos dando toquecitos por toda la zona que queremos estampar. Es importante que el pincel no vaya demasiado húmedo para que el color solo quede en la zona que nos interesa. De otra manera puede mancharse la tela, puede salir más allá del contorno que queremos dibujar. Vamos mojando el pincel en un poquito de medium, una cantidad mínima, lo pasamos por la punta del lápiz y vamos obteniendo así el pigmento que necesitamos. Como estamos haciendo este trabajo con el medium textil directamente, esta etiqueta luego la podemos lavar sin ningún problema porque el pigmento va a quedar siempre fijo. Si no tenéis medium textil o si no queréis lavar la etiqueta, la opción que tenéis es utilizar aloe vera. Lo que no os recomiendo es que utilicéis agua porque va a quedar demasiado líquido el color y es muy fácil que la etiqueta quede estropeada cuando levantemos la plantilla. Ahora voy a continuar pintando en otros tonos. El contorno, por ejemplo, lo voy a hacer en tono negro. Es importante que demos los golpecitos de esta forma y que no arrastremos el pincel porque podemos meterlo por debajo de la plantilla y entonces ya no transferimos correctamente el dibujo. Voy a terminar de estarcir esta plantilla y vamos a ver cómo queda. Mirad, un acabado que queda muy bonito en este tipo de etiquetas es sacándole los hilos. Para evitar que salgan más de la cuenta, lo que hacemos, como os comentaba, es pegar por detrás una entretela justo al tamaño que nos interesa. Como veis, de una manera muy sencilla podemos realizar etiquetas con las que personalizar nuestros trabajos de una manera única. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.